Bueno, la reunión de hoy es sobre Puerto Rico. La semana pasada estuve en Puerto Rico visitando. Fue una experiencia muy buena. En esta reunión está el amigo Ramón Fuentes, puertorriqueño. De lo que yo voy a tratar, él estuvo presente en casi todas las actividades, por lo tanto podrá corregir si algunas cosas que yo pueda omitir. Primero, Puerto Rico, su nombre real o legal es Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Como ustedes saben, Puerto Rico tiene una relación con Estados Unidos muy estrecha. Quiere decir, la moneda de Puerto Rico es el dólar americano. La nacionalidad para el exterior de los puertorriqueños es la norteamericana. Ellos pueden transportarse a los Estados Unidos sin ninguna, como uno pasa de un pueblo a otro en los países nuestros. No tienen embajada ni consulado como los otros países, y es un país, una isla que tiene características muy especiales. El territorio de Puerto Rico son 8.896 kilómetros cuadrados. Quiere decir, nosotros tenemos 48.000, somos 6 veces más grandes que Puerto Rico en territorio. Tienen unos cayos o islas, Vieques, Mona y Culebra, que complementan la geografía de Puerto Rico. Un dato muy importante de actualidad es la cantidad de habitantes que hay en Puerto Rico. Es bueno que ustedes tomen nota de esto. El año pasado, en 2020, antes de la pandemia, en Puerto Rico habían 3.194.000 habitantes. Ahora, en este momento que estamos hablando, hay 2.889.000 personas. Quiere decir que la población de Puerto Rico ha rebajado en este año 305.000 personas. Eso quiere decir un 10% de la población, alrededor de un 10%. ¿Y por qué ha bajado tanto la población de Puerto Rico? Bueno, hay una situación económica muy fuerte. Hay problemas inclusive con los pensionados que quieren rebajarle los salarios. Por la pandemia han bajado los empleos, han cerrado empresas como en todas partes del mundo, pero los puertorriqueños tienen la facilidad de en cualquier momento irse a los Estados Unidos y tienen familias y amistades en todas partes en los Estados Unidos. Además tienen protección legal, quiere decir que se benefician de las leyes norteamericanas. La población de Puerto Rico, un país, digamos, yo creo ha habido mucha migración a otros países, pero también se ha paralizado porque no hay para dónde ir, porque la situación por la pandemia está igual en los países pobres y en los países ricos. Pero lo de Puerto Rico no es solamente la pandemia, sino otros problemas de tipo económico que los ha afectado mucho y tienen la facilidad de irse. Muchos dominicanos a lo mejor quisieran irse, pero no tienen las ventajas o las posibilidades que tienen los puertorriqueños. Entonces, la situación económica, hay deudas, que es una situación muy complicada, y los Estados Unidos rebajan las ayudas que habían mantenido. Muchos de ustedes saben que desde hace 40 o 50 años, Puerto Rico era la vitrina para el Caribe. Quiere decir que Puerto Rico era más adelantado que casi todos los países del Caribe, que Cuba, que República Dominicana, que todo eso. Y está en una situación muy delicada. Yo viajé por intermedio de Ramón Fuentes, que está aquí, que fue la persona, él y Otilio Rosado, que me invitaron, no ellos, sino una asociación para que fuera a participar a lo que se llamó la tercera conferencia, yo digo puertorriqueña, ellos llaman nacional, hacia el modelo de salud holística. Y mi tema fue la perspectiva social holística, retos e introducción
de la transformación para el siglo XXI. Era una reunión, no sé exactamente, pero alrededor de 100 personas que habían, todos pensionados y adultos mayores. Ahí se podía poner un letrero: no se admiten personas menos de 60 años en la puerta, porque todos tenían más de esa edad. Y casi el 80% eran mujeres pensionadas o jubiladas. En esta ocasión yo aproveché, y Ramón Fuentes, que está aquí presente, me hizo un programa además de la actividad. Yo participé en un programa de televisión previo al evento, un programa de la Alianza sobre la Salud. Y ahí no hablamos mucho casi de la conferencia, hablamos más de libros que de otras cosas. Eso lo condujo el doctor Luis. Se me olvidó ahora el apellido. Colón, Bueno, Luis Colón, doctor Luis Colón. Estuve en un programa en la estación Paz, es la estación de radio del Arzobispado de San Juan. Ahí hablé fundamentalmente sobre la pastoral social. Y estuve en un programa de radio que se llama Mundo Obrero de la UGT, la Unión General de Trabajadores, pero ahí dedicamos especialmente para hablar de sindicalismo, porque la UGT es una central sindical que tiene unos programas de radio y a través de Fuentes, ellos me hicieron una entrevista de 1 hora. Después nos reunimos con 2 profesores del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Río Piedras. Ahí lo que tratamos especialmente era los métodos de educación. Toca la coincidencia que yo, siendo muy joven y cuando vivía exiliado en Puerto Rico, había iniciado estudios en ese departamento de trabajo de la Universidad de Río Piedras. Naturalmente estos profesores son profesores jóvenes, pero yo estuve estudiando en la década del 60 allá en la Universidad de Río Piedras. Tuvimos una reunión con los directores o las directoras de la Asociación de Empleados y Socios en Acción AESA, especialmente para organizar o para preparar la conferencia. Después tuvimos una reunión con dirigentes y militantes de CLAT Jupan, o sea, la Central Latinoamericana de Trabajadores, Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, de la cual yo soy su presidente. El secretario general se llama Dwight Rodríguez y es puertorriqueño. Y otro de los directivos, que se llama Andrés Miranda, también es directivo. Entonces, con ellos tuvimos una reunión para tratar especialmente sobre el futuro de la CLAT Jupan, o sea, la Central de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores. Ahí estuvo también Ramón Fuentes. Tuvimos una reunión con los directivos de la Asociación de Jubilados Puertorriqueños, que está afiliada a la CLAT Jupan, y también con pensionados de la Federación Puertorriqueña de Trabajadores, FPT, la cual Moncho Fuentes es uno de los fundadores. Y además tuve reunión con dominicanos residentes en Puerto Rico, especialmente con Nelson Soto. Es un poeta y comunicador dominicano que está radicado en Puerto Rico. Él es hijo, quizá algunos de ustedes no conocen, pero en la República Dominicana existió un dirigente político del PRD que fue diputado y fue secretario presidente de la central sindical del PRD, que se llamaba Nelson Miguel Soto. Y Nelson Soto es hijo de Miguel, y por curiosidades, siendo hijo del presidente de una central sindical del PRD, él siempre estuvo en los sindicatos cristianos. Él ahora ya actúa como puertorriqueño
Y en todas esta reunión, Ramón Fuentes, que está aquí presente, estuvo acompañándome. Y también estuvo Otilio Rosado en la mayoría de las actividades que realicé allá. Quiero tratarles los temas que yo traté en esa conferencia. Primero di un agradecimiento a las invitaciones. Después traté sobre la salud holística. Miguel Gómez, que está aquí en la reunión, ¿dónde está? Se salió de la reunión. Bueno, está Cristian Gómez. Él es médico y él sabe algo de esto porque hemos hablado un poco. O sea, la salud holística trata, en vez de tratar solo la enfermedad, trata lo que es el bienestar de las personas. Y trata a la persona como un ser humano, no como un animal, sino como un ser humano. Trata a la persona como una unidad entera y trata sobre la dimensión de la salud y sobre la vida saludable y también la salud mental. Yo creo que para mí, como no utilizamos mucho ese término aquí, para mí es sobre la salud integral que se trata. Después hablar sobre los maltratos y riesgos de los adultos mayores. En todas partes del mundo hay maltrato a los adultos mayores. Les roban dinero, les roban propiedades, lo engañan, lo insultan y muchos de los maltratos vienen principalmente de la misma familia o de vecinos y de amigos. Pero la persona cuando llega a cierta edad no tiene la forma de defenderse como cuando es activo y hay un maltrato. Di un testimonio personal en esa conferencia y hablé mis actividades que yo he hecho especialmente como pensionado, como adulto mayor. Y traté varios temas de actividades que yo realizo, no solamente en los cursos, en los libros digitales, las revistas digitales y otras cosas. También traté el tema de la sexualidad. El tema de la sexualidad, según me dieron algunas opiniones, especialmente mujeres, le gustó mucho porque es un tema que a veces ni siquiera en la familia se trata. Y bueno, las personas adultos también tenemos el uso de la sexualidad. No es como los más jóvenes, pero yo fui una vez a dar una conferencia sobre este tema y me hicieron una pregunta y dijeron, todo lo que usted escribe sobre eso es realidad. Y una señora que estaba al lado mío me dijo, yo le voy a responder, no te preocupes. Y ella dijo, bueno, cuando somos jóvenes comemos mucho. Cuando somos adultos comemos poco, pero comemos. Y la sexualidad es la misma, pero comemos. No como comen los jóvenes, pero es parte de la naturaleza humana. Después hablaré sobre el perfil de las organizaciones de pensionados y adultos mayores. Esto de adultos mayores es un término relativamente joven. Antes se hablaba de viejos, de envejecientes, de tercera edad, pero son asociaciones especialmente para explicar qué deben hacer. Porque, por ejemplo, la organización que yo presido viene de sindicalistas, viene de trabajadores, pero los adultos mayores ya cuando nos organizamos no somos sindicatos, no discutimos con los patronos, sino lo que buscamos son derechos que tienen las personas mayores. Después hablamos sobre los pensionados y adultos mayores del siglo XXI, porque esa era parte del tema que me asignaron. Y finalmente traté sobre la CLAT Jupan, un apoyo solidario a los pensionados puertorriqueños. Esto que yo dije, muchos de ustedes lo tienen porque yo se lo he mandado. Primero se lo mandé un video que hicimos, que yo le mandé los que están aquí, excepto los compañeros de Costa Rica, que no están en los grupos de WhatsApp nuestro, pero yo le mandé, sí, están en lo de adultos mayores, sí. Yo le mandé por escrito mi conferencia, se lo mandé en un video
y se lo mandé el domingo en un podcast. Quiere decir que aquellos que aprenden leyendo pudieron leer el texto, los que saben viendo las cosas pudieron ver el video y los que tienen el oído afinado pudieron oír el podcast. Quiere decir que lo que yo traté en esa conferencia, ustedes lo tienen, sea por escrito, sea en video o sea oral. Esta, esto que yo le estoy tratando, hemos hecho una revista digital que se mandó en el día de hoy y ustedes tendrán en su WhatsApp una revista digital Clajupan, que es la revista de la Central de Pensionados y Adultos Mayores. Esta revista está dedicada a Puerto Rico. Quiere decir, no hay ninguna otra noticia, a excepción del anuncio de un curso o de un libro, pero las informaciones todas son de Puerto Rico. Además de lo que yo le he tratado, ahí está la entrevista que me hicieron por radio de la UGT, está el video de la entrevista, pero además está la opinión del que me hizo la entrevista, porque él en la entrevista al principio estuvo un poco, él dice que estaba irritado por como la forma que yo le contestaba las preguntas, pero ustedes pueden leer la opinión de él sobre la entrevista. Fue una entrevista que duró 1 hora. Las otras entrevistas también duraron 1 hora. Las de paz del arzobispado de San Juan y la otra que hicimos también, que era de la asociación ex empleado de socios en acción. Yo hasta aquí les doy mi información sobre Puerto Rico y entonces ahora vamos a abrir el debate para hablar. Abren su micrófono, dicen su nombre porque hay algunos que no lo conocen quizá y hacen su intervención. Así es que le doy la palabra a Ramón Fuentes. Sí, buenas noches, compañeras y compañeros. José ha hecho una síntesis bastante clara sobre su visita y sobre el contenido que discutió acá en su visita a nuestro país. Y quiero precisar algunas cositas. Lo que él señalaba de la pérdida de población se debe a que en nuestro caso hubo varios elementos naturales que ocurrieron en el 2017. Hubo dos tormentas tropicales. No sé, los dominicanos sí saben lo que es eso. No sé lo de Centroamérica si entienden del todo, pero fue de categoría 5, que fue fuerte. Y hubo una destrucción. Bueno, la energía eléctrica se cayó en todo el país y hubo 4 o 6 meses en algunos lugares. En casi todos los lugares duró varios meses que no había electricidad, había que alumbrarse con plantas y cosas de eso. Y como resultado, bueno, como después hubo unos terremotos en el área suroeste que también creó un poco de preocupación y afectó a mucha gente en estos pueblos. Y finalmente la pandemia, que es universal. Y entonces todo eso ha hecho, como decía José, que mucha gente, por la facilidad que hay de movimiento entre Puerto Rico y los Estados Unidos, que se marcharan, se fueran a vivir, porque tienen familiares o amigos, a Estados Unidos. Se dice que durante este tiempo, en los últimos años y medio, se fueron, como decía él, 300,000 puertorriqueños para allá. Pero ya habían un montón más allá, y se dice que hay más población, más puertorriqueños en los Estados Unidos que población en el país.
Y esto lo empato con la situación económica que estamos viviendo como resultado de toda esta catástrofe. El gobierno que tenemos, o que hemos tenido, se envolvió en unas inversiones, en unos proyectos, etcétera, y se metió en deuda. Y entonces hay una deuda de 72.000 millones que se le debe a una gente que los prestó supuestamente, aunque está cuestionando, un sector de la población está cuestionando algunas de esas deudas. Pero la realidad es que el Congreso de los Estados Unidos, que tiene, pues, que lo que José no dijo en ningún momento fue que la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos es una relación colonial, o sea, donde dependemos básicamente legalmente de las decisiones que tomen en los Estados Unidos, y hay un ambiente, un movimiento que nunca ha sido mayoritario, pero que es un movimiento que para tratar de cambiar esa situación. Pero bueno, entonces, como resultado de esta deuda, el país se tuvo que ir a quiebra, o sea, que sería la cuarta catástrofe que hemos tenido, que esta es peor que las tres anteriores. Y el gobierno de los Estados Unidos nombró una junta de control fiscal, que es la que brega, que es la que trabaja con todas las cuestiones financieras, aprueba el presupuesto, etcétera, y prácticamente son los que gobiernan de facto el país. Esto nos ha llevado a una situación bien, como decía José, bien complicada, pero seguimos hacia adelante y las organizaciones siguen trabajando, y José pudo ver un poco la dinámica que se da. De modo que es importante que tengamos en cuenta la situación en que estamos en este momento como resultado de todas estas cuestiones. Nos ha llevado a una situación un tanto especial o complicada, porque no hay crecimiento económico, no hay desarrollo, y entonces estamos medio entrampados ahí. Los políticos, como en otros lugares, se despachan con la cuchara grande y se hacen millonarios en poco tiempo, y a Dios que reparta suerte. De modo que más o menos eso le quería indicar también. Nos alegró mucho la visita de José, porque hacía tiempo que no venía y que no habíamos recibido visitas en los últimos tiempos por las situaciones que ya le expliqué. Y nos alegró mucho la presencia de José, que le agradecemos mucho el que haya venido y que nos haya orientado con sus experiencias, etcétera. Y nada, seguimos hacia adelante. El sector sindical está un poquito golpeado por toda la situación económica. El sector financiero es el que tiene mayor preocupaciones, pero hay unas empresas que son multinacionales que no, ni se enteran de que hay crisis, que hay problemas. Y entonces, en ese sentido, pues esa es la situación que tenemos. No sé si quieren preguntar alguna cosita o lo que sea. Lo dejo aquí para que tengamos oportunidad de dialogar sobre la situación. Ok, muchas gracias, Bueno, Moncho. buenas noches. Cristian, adelante. Ok. Mi nombre es doctor Cristian Gómez Morillo. Soy médico de profesión, farmacéutico, sexólogo y riesgo laboral. O sea, tengo un background. Entonces, con relación distinguido a la salud holística, eso tiene que ver con, como usted dice, con una medicina integral. La Asociación Mundial de la Salud define exactamente la salud como un estado físico, mental, económico, social, sexual también, y también a nivel también buen estado de vestido, de trabajo. O sea que es una congregación de conceptos que exactamente encierra lo que es la medicina holística. Es la medicina normalmente que es la que se está aplicando ahora, una medicina psicosocial y económica, en la cual todos los factores que inciden sobre el ser humano, eso es salud. En antes,
solamente se definía la salud como el estado físico y mental de la persona, pero ya hoy en día el enfoque que da la Organización Mundial de la Salud plantea de que hay necesidades que el ser humano tiene que cumplirla, inclusive hasta la vivienda. El que no tiene vivienda no tiene salud. El que no tiene trabajo no tiene salud. El que no tiene vestido no tiene salud. El que no tiene alimento no tiene salud. Por lo tanto, ahí yo le defino eso. Inclusive le planteo que Maslow, que es el padre del humanismo histórico, plantea de las necesidades del ser humano y lo toma como una pirámide, desde ascendente a ascendente, desde descendente hasta descendente, y toma como exactamente, lo ve ahí, las necesidades como son, como yo dije, lo económico, la salud, lo sexual, lo altruista, porque cuando una persona lleva a una actividad altruista, esto mejora lo que es el ser humano dentro de la inteligencia espiritual, la inteligencia emocional, la inteligencia cognitiva y la inteligencia social. O sea que un conglomerado de situaciones que se dan. Entonces, distinguidísimo, eso es lo que el ser humano, ahí está adulto mayor, es cierto, el ser humano se plantea las necesidades sexuales, por eso se llama la sexualidad de la tercera y quinta edad. No importa la edad que usted tenga, usted tiene necesidades que tiene que cumplirla, ¿me entiende? Aunque sea como dicen, que la pareja le pase la mano, que usted tiene lo que se llama un acompañamiento, como dicen, emocional, psicosocial y también, como dicen, hasta erótico, sexual. Entonces, es fundamental que nosotros entendamos eso desde el punto de vista como ser humano integral. Valga la aclaración, reitero, la medicina holística tiene que ver exactamente con una medicina integral, una medicina en la cual todos estos factores tienen que darse dentro del ser humano para que haya un buen estado de salud físico y mental. No solamente lo económico, no solamente lo social, no solamente el vestir, no solamente lo sexual, no solamente del trabajo y no solamente de lo que es el hogar. O sea que yo creo que con esto yo le he planteado a usted que es una escuela, ¿me entiende? Yo he aprendido mucho, pero también, como dicen, todos aprendemos de cada uno. Muchas gracias. Gracias, Cristian. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Abra el micrófono y hable. No, eso que... Marcial. Sí, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Marcial Romero. Creo que ya me conocen. Eso que dice Cristian está muy bueno, porque cuando nos define bien el holístico, cada quien oye esa palabrita y a veces nos quedamos en el aire. Pero indiscutiblemente lo que se anda buscando es lo que dice, era salud integral. Sobre la situación que nos dice el señor Ramón Fuentes, de lo que está viviendo hoy en día Puerto Rico, desgraciadamente creo que esto es una situación mundial. Todos los países hoy en día no están en la misma situación que como estaban antes de la pandemia. Creo que hoy lo que íbamos a plantear bastante es el asunto del viaje tuyo a Puerto Rico. Yo creo que tú comenzaste a exponer, pero el detalle de esto, lo que realmente podría puntualizar e interesar a todos, es cómo te sentiste, cómo viviste, cómo fue la experiencia que tuviste en Puerto Rico, porque eso es lo que queremos saber. Y sobre Puerto Rico, el señor Ramón Fuentes, sepa que todos estamos identificados y que queremos que Puerto Rico logre lo mejor. Así nosotros como dominicanos también tenemos otra realidad diferente que estamos viviendo y que quiera Dios que Dios nos ayude. José,
eres tú el que nos tiene que hablar Bueno, de las vivencias y experiencias que pasaste. bueno, yo le expliqué ya la mayoría. Le voy a decir lo que no le dije ahora. O sea, bueno, fue para mí una experiencia muy buena, porque esta pandemia nos ha alejado de muchas actividades y estas actividades durante 2 años casi no se pudieron hacer. Ellos mismos hacen estas conferencias cada 2 años y el año pasado no pudieron hacerlo. Para mí fue muy placentero. Ramón Fuente y yo nos conocemos desde que éramos jóvenes, que estábamos en la Juventud Obrera Católica, y yo desde Nueva York dirigía la JOD de Nueva York, iba con mucha frecuencia a Puerto Rico, ayudé en la parte del movimiento sindical, estuve viviendo allá mucho, y el recordar amistades de muchos años con muchas personas que había conocido en el área primero de la Juventud Obrera Católica, después en los sindicatos, cuando yo era secretario o dirigente de la CAS, viajaba mucho a Puerto Rico. Después, cuando era director del Instituto de Formación Social del Caribe en Curazao, pues me correspondía también trabajar la parte de Puerto Rico. Y cuando dirigía la Federación Mundial de Alimentación, Agricultura y Hotelería, teníamos un sindicato del sector hotelero y turismo en Puerto Rico. Quiere decir que siempre he estado ligado. En este viaje me pasó algo que nunca me había pasado, y es que de Santiago a Puerto Rico solamente viaja una línea que se llama Silver, que yo nunca en mi vida la había oído. Los vuelos normales de aquí a Puerto Rico duran 45 minutos y este llegó 1 hora y media. Un avión de hélice, que yo creía que ya eso no existía, pero salimos retrasados. Pero lo peor que me pasó es que no llegaron las maletas de ninguno de los pasajeros. Entonces yo llegué el lunes, el martes pude resistir con la que llegué, pero el miércoles tenía que dar la conferencia y mi maleta y los libros y todo lo que llevaba estaban en la maleta. Por suerte, Moncho y yo tenerme el mismo tamaño y la misma medida, y tuve las medias, los pantalones, los sacos, la corbata de Moncho. Desde que llegó, pues ya llegó el jueves en la noche. Quiere decir que ya yo no lo necesitaba. Yo la maleta la dejé casi cerrada porque no valía. Eso fue una experiencia, digamos, negativa, porque cuando uno va, y yo llevaba muchos libros para vender, para presentar, no pude hacerlo porque no llegaron a tiempo. Pero para mí una experiencia muy buena. Primero, es una asociación la que me invitó, que tiene una serie de servicios muy importantes. Tienen grupos de teatro, tienen grupos de salud, tienen cooperativas. Ahora están luchando por hacer o involucrarse en un hospital geriátrico, y tienen una diversidad que yo lo puse alguna de esas cosas en la revista digital, porque nuestras organizaciones necesitan conocer lo que se está haciendo. Y Puerto Rico es de los países, no por el tamaño solamente, sino que está muy aislado de los países de América Latina. Cuando se habla de América Latina, Puerto Rico a veces no se incluye, pues dice, no, eso es parte de los Estados Unidos, no hay embajada, no hay consulado que uno pueda tener experiencia internacional, todo lo hace la embajada americana. Y siempre he visto a Puerto Rico porque nosotros somos vecinos de Puerto Rico. Quiere decir, nosotros tenemos que conocer la situación de Haití, la situación de Cuba y de Puerto Rico, porque son los países más cercanos a nosotros. Las Antillas Grandes, como llaman, que son Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico y Jamaica. Bueno, los que hablamos español somos Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, y nosotros tenemos que tener siempre muchos vínculos y muchos conocimientos, tanto de Cuba, que es la más grande, y de Puerto Rico, que dentro de estos es la más pequeña. Pero Puerto Rico ha tenido un gran desarrollo en cosas materiales muy grandes, por la ayuda, la cooperación que ha tenido de los Estados Unidos. Y este viaje para mí fue una experiencia muy buena, a excepción de la maleta, pero todo quedó muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Sobre Puerto Rico estamos hablando. Eloy, ¿qué te pasa? ¿Tú no eres puertorriqueño?
No, estoy un poquito cansado hoy. Tengo una audiencia en Santiago, llegué ahorita. Sí. Muy bien, ¿no? Pues está muy bien la conferencia, está muy bien, la veo muy bien. Bendiciones. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Sí, yo voy a intervenir en cuanto a la riqueza que usted dijo, que en Puerto Rico hubo un momento que era, como dicen, el modelo de América Latina con relación a su estatus económico. Pues yo le voy a decir a usted una cosa, de que esa economía sólida era entre comillas, porque ese producto de que eran los norteamericanos los que estaban subvencionando a este país. ¿Qué pasa? Que cuando Estados Unidos se hace cargo de Puerto Rico, la riqueza y los yacimientos de Puerto Rico estaban en cero prácticamente. O sea, eso quiere decir que Puerto Rico nunca ha sido, por lo menos, ha tenido un desarrollo económico y como dicen, social por ello mismo, sino que como país, inclusive dependiente de los Estados Unidos, ellos han sido, como dicen, subordinados. Pero jamás en la vida, su riqueza de ellos no es sostenible para ellos manejarse solos. Por eso hoy en día, aunque ellos son, como dicen, un estado más, no pueden, aunque le den su independencia, ellos no pueden sostenerse. Porque, reitero, que la riqueza de ellos no es de ellos, sino es prestada de los Estados Unidos. Bueno. No, ahí él tiene mucha razón, porque si pasamos revista para los años 30 o 40, creo que andaba por ahí, así como nosotros ahora íbamos en Yola para allá y éramos los mojaditos allá, así los puertorriqueños venían e inundaban mucho la parte este del país, de forma tal que todavía en el este hay muchos apellidos y muchas personas que son oriundas de Puerto Rico, porque era lo contrario que sucedía. Era de Puerto Rico que venían hacia acá, no que nosotros íbamos para allá. Y sobre la situación económica de Puerto Rico, tú tienes mucha razón, porque Puerto Rico, tú pasas revista y no tienes, y tú no buscas y no ves que económicamente pueda independizarse y tener el progreso que debería tener. Por eso el vivir como colonia que a ellos les corresponde, va a ser muy difícil el zafarse. Y otro tema que se está planteando mucho, que no viene al caso, y no sé si lo voy a decir, que mucha gente habla de Cuba y piensa que Cuba es una. No, Cuba es lo mismo que República Dominicana. Cuba tiene dos países en uno. Tiene a Guantánamo y tiene a Cuba, que son dos en una en la isla. Es lo mismo que pasa con República Dominicana, que tenemos a República Dominicana y tenemos a Haití. El único que tal vez se salva sea Jamaica, porque Jamaica sí está totalmente. Pero si usted pasa revista en el mundo, hay más de 100 países en el mundo que las islas están divididas. Y a veces no en dos, a veces hasta en tres. Y digo esto porque como que anda un rumor por ahí de querer unificar la isla de República Dominicana con la de Haití. Cosa que es difícil porque yo digo, si vamos a reunificar con la forma que sea a República Dominicana con Haití, vamos a refundir también a Guantánamo con Cuba. Y así hay muchos otros lugares. Marcial, quiero hacerte una observación. Guantánamo no es un país, es una base militar de Cuba. No tiene ningún estatuto de país, ni de ley, ni constitución, nada. Es una base como si hubieran instalado una base aquí. Y se queda. Pero no es como Haití. Haití es un estado con constitución, con leyes y con otras cosas. Pero Guantánamo no es ningún país. Yo quiero ir a Moncho Fuentes. Porque no estamos saliendo del tema y no estamos tratando el tema de Puerto Rico. Yo quiero que Moncho Fuentes, como se han referido a Puerto Rico, y él, además porque Moncho tiene una experiencia porque ha estado en muchos países de América Latina,
quiere decir que no solamente conoce lo Puerto Rico, sino conoce el papel que juega Puerto Rico dentro de América Latina. Moncho tiene la palabra. Sí, yo quería aclararle al compañero que Puerto Rico ha tenido su propio desarrollo económico y está correcto lo que dice Marcial, en una época para el 30, por allá 40, un poco antes del 30, la inmigración era al revés, de Puerto Rico hacia República Dominicana. Lo que él dice es correcto. Pero luego hay un líder político que no se sabe si alguna gente lo cuestiona, era Luis Muñoz Marín, si estaba en contubernio, pero hubo desarrollo económico y Puerto Rico tiene la capacidad de gobernarse y de dirigirse desde el punto de vista económico. Lo que pasa es que con la intervención de los Estados Unidos no le permite ese tipo de funcionamiento, porque si nosotros tuviéramos la posibilidad de negociar con otros países, por ejemplo, un solo caso le planteo, los productos que llegan a la isla vienen en transporte en la Marina Mercante norteamericana, que es de las más caras del mundo, y eso encarece todo lo que sea la vida de los puertorriqueños, y nos obligan a utilizar este tipo de transporte para los productos que vienen de los Estados Unidos hacia acá. Y esto es una falta de todo y violenta todos los derechos internacionales. Pero como lo hacen los Estados Unidos, pero no aunque no hay la expresión mayoritaria todavía del pueblo por la independencia, pero hay un sector consciente, sobre todo hay muchos, se inició con unos grupos intelectuales, pero ahora hay grupos de trabajadores del pueblo que se van dando cuenta que esa relación no es, pero decir que Puerto Rico no se pueda sostener por sus propios medios, me parece que no es justo, porque no hemos tenido la oportunidad, pero no es que los norteamericanos nos regalan las cosas, ni mucho menos. Ellos dan un tipo de ayuda para que no haya el cambio social que debería de haber. Y las aportaciones que vienen para la gente de menos recursos. Y eso hace que la gente se identifique más con el que le da la ayuda. Eso pasa en todos los lugares. Pero hemos tenido desarrollo económico, y en la fase que se dice que era la vitrina, era que había unos dirigentes políticos que tenían verdaderamente conciencia de patriótica y que luego se prostituyó de nuevo a partir del 1985, 90, por ahí, se prostituyó, y entonces fueron los que nos llevaron a la quiebra, que fue resultado de las decisiones locales, no de los Estados Unidos, aunque ellos tendrían que saber lo que estaba pasando y lo permitieron. Pero decir que Puerto Rico no puede subsistir por sus propios méritos, me parece que no es justo, porque hay que tener la oportunidad, y que además, si esos medios los tuviéramos, estoy seguro que si siguiéramos adelante. Hay algunos que dicen que con la independencia pudiéramos estar mejor que ahora estuviéramos definitivamente, porque tuviéramos oportunidad de tener relaciones con otros países, comprarle a otros países y no tener la dependencia de los Estados Unidos y las imposiciones de las leyes, que son en muchos casos obligatorias, pero tenemos autonomía propia, autonomía fiscal, autonomía política, etc. Bueno, ¿alguien más quiere dar su opinión? Yo quiero decirle una opinión personal. O sea, yo tuve 2 años dirigiendo un instituto desde Curazao con todos los países de las islas del Caribe, y tuve la ocasión de conocer las islas
que pertenecían a Inglaterra, británicas, a Holanda y a Francia especialmente. Hay islas, pero que son pequeñísimas, que tienen 30,000 habitantes o tienen 60,000 habitantes. Y le decían lo mismo, que si Holanda le quitaba la protección, ellos no podían subsistir. Sin embargo, Aruba, Bonaire, Curazao, San Tomás, subsisten. Naturalmente no están contra Holanda, pero actúan con independencia. Lo mismo ha pasado con las Islas Británicas, que había muchísimas islas, Jamaica, Antigua, Dominica, que eran islas que la gente decía no pueden subsistir. Sin embargo, le dieron su independencia y ellos subsisten. Naturalmente no contra Inglaterra. Entonces Puerto Rico puede independizarse porque tiene estructura, tiene material humano, tiene tejido social propio y naturalmente si es contra los Estados Unidos le van a meter un embargo como el de Cuba y no van a poder subsistir. Pero si es una independencia relativamente de amistad, hay estructuras que se pueden, y hay países en África mucho más pobres que Puerto Rico y viven con su independencia. ¿Pasan hambre? Sí, pasan hambre. Pero bueno, o sea, lo que quiero decir, no está cerrada la vía de que Puerto Rico tenga su independencia, como tienen todas las otras islas más pequeñas y con menos bienes que tiene Puerto Rico. Señores, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, quiero darle una pequeña información. El domingo ustedes van a recibir el podcast que hacemos los domingos, que es como una emisora de radio hablado. El lunes 29, durante todos los lunes, vamos, eso fue un acuerdo que tomamos en Puerto Rico, vamos, igual que tenemos estos miércoles para tratar temas diversos, vamos a comenzar una serie de reuniones con adultos mayores. No se admiten personas menores de 60 años, sino de 60 arriba, jóvenes de 60 en adelante, para nosotros reestructurar para el próximo año la organización que tenemos de adultos mayores y pensionados. Si ustedes conocen algún pensionado, adulto mayor, personas de 60 años, a partir del lunes a las 7:30, me lo dicen, yo le envío el link y pueden participar. Ahí lo que vamos a tratar son temas de adultos mayores. Eso vamos a comenzar el lunes. El próximo miércoles vamos a tener una reunión como esta y vamos a tratar este libro. Espérate. Las ideas políticas. Eso es lo que vamos a tratar el próximo miércoles. Y quiero decirle que el lunes 6 vamos a comenzar un curso online. Un curso para pensionados y adultos mayores. Ya Cristian, el abogado, el médico, es uno de los que se han inscrito, ya se han inscrito varias personas. Y si ustedes quieren tratar el tema de pensionados y adultos mayores, comenzamos el próximo lunes 6 de diciembre. Muchas gracias por su atención y están invitados para el próximo miércoles. Gracias. Buenas noches, gracias, profesor. Buenas. Saludos, saludos.